Bueno, si por providencia divina o por un milagro divino le dieron like a este video, significa que ustedes ya saben qué son las raíces hebreas. Este conjunto de grupos cuyo rasgo distintivo es guardar la ley y otros que vamos a ver en el camino de este video. Y bueno, como primer grupo del siglo I vamos a considerar a los nazarenos. Los nazarenos, que no hay que confundir con la secta de los nazarenos de Hechos capítulo 24. Que si bien son nombradas secta de los nazarenos, en el capítulo 24 del libro de los Hechos, esta solamente era una forma de referirse a los primeros cristianos, a la cristiandad del siglo I, por sus contemporáneos, como una forma despectiva de referirse a ellos. Pero la secta de los nazarenos va a ser condenada por la línea principal del cristianismo del siglo I por diversos autores. Autores que van a ser los padres de la iglesia. Por ejemplo, Epifanio de Salamina, en la década de los 70 del siglo IV, es decir, los 370 después de Cristo, va a mencionar y va a referirse a los nazarenos y va a mencionar de ellos que siguen atados al judaísmo, que siguen guardando la ley, pero que ellos sí aceptan a Cristo como su Mesías. Es decir, ellos van a tener la observancia de las comidas de la dieta del Kashrut, ellos también van a celebrar las fiestas de Levítico 23, o van a circuncidarse. Y por estos motivos y por su baja cristología, así lo van a llamar los padres de la iglesia, van a ser considerados un grupo herético del cristianismo. El segundo grupo a considerar, llamado herético del siglo I, en realidad van a ser entrados el siglo II y van a ser llamados los ebionitas, quienes van a tener una semejanza muy grande con los nazarenos. Sin embargo, se van a diferenciar de ellos en que van a ser considerados un poco más heréticos por los padres de la iglesia. ¿Y por qué? Porque ellos van a negar abiertamente la divinidad de Jesús, van a decir Jesús ciertamente es el Mesías de Israel, pero no es Dios, y aparte van a apostatar de Pablo, van a entender a Pablo y a sus escritos como apóstatas de la fe. También un padre de la iglesia llamado Ireneo de León, alrededor del año 180 después de Cristo, va a mencionar de ellos que son herejes por apostatar de Pablo y, por ejemplo, por negar el nacimiento virginal del Señor. Y bueno, mientras a los ebionitas se les pierde la pista en el siglo II y III, los nazarenos van a sobrevivir un poco más. Los nazarenos, hay registros de ellos aún en el siglo IV y siglo V. Algo interesante y una curiosidad acerca de estos dos grupos van a ser que ellos van a tener un evangelio que se les conoce como el evangelio de los hebreos. No conservado, hoy desaparecido, pero ellos van a tener un evangelio llamado a los hebreos. Ahora, si aquí no ven un eco con raíces hebreas, pues no conocen raíces hebreas, porque raíces hebreas se caracteriza básicamente porque ellos proclaman, exaltan o se dicen abrazar así calurosamente la Torá y guardar los mandamientos que en ella están. Específicamente, ellos hacen mucha mención en la dieta del Kashrut, en las fiestas, en el Shabbat y algunos en la circuncisión. Algunos son reacios para aceptarla abiertamente, pero se van a circuncidar o algunos van a tener diferentes interpretaciones sobre ella. No son un bloque monolítico estos movimientos, pero también no les hace eco que el actual movimiento de raíces hebreas se separe totalmente de la cristología histórica. Es decir, algunos van a tener una teología adopcionista, es decir, que Jesús vino como un hombre mortal, como un hombre normal, y por la perfección que alcanzó casualmente al observar maravillosamente o perfectamente la Torá, Dios lo adoptó como hijo. Algunos van a decir, no, la verdad es que Jesús sí es Dios. O algunos van a decir, no, Jesús es un mero hombre. Jesús solamente tiene la naturaleza humana. Y algunos van a decir, no, por los méritos de Jesús y los méritos de Jesús nos hacen salvos. No se van a poner de acuerdo. Pero hasta aquí podemos ver que las raíces hebreas se acercan, ya sea de una forma o de otra, a los nazarenos y a los ebionitas. Y de aquí vamos a dar un brinco, porque si bien las raíces hebreas se podrían conectar con las creencias de estos dos grupos, de los nazarenos y de los ebionitas, ellos van a tener enseñanzas que van a tener su auge después de la Reforma Protestante del siglo XVI en las naciones protestantes y que van a versar sobre lo que los protestantes cristianos del siglo XVII van a pensar de ellos mismos. Y tenemos el primer atisbo de esto en el reinado de Jacobo I de Inglaterra. ¿Qué va a pasar aquí? Algunas corrientes religiosas van a ver al Reino Unido como el nuevo Israel. ¿Les suena a teología de reemplazo? No sé, pero lo que hicieron estas personas van a decir, ahora los ingleses, ahora Inglaterra como nación va a ser la nación elegida, va a ser el nuevo Israel.
Esto va a ser entre el año 1603 y el 1625. Y estas ideas o estas concepciones, lejos de degradarse o lejos de desvanecerse con el tiempo, van a robustecerse, ya que por ahí de 1649, un escritor inglés llamado John Sadler va a escribir un libro llamado Los derechos del reino o las costumbres de nuestros antepasados. En realidad el título está en inglés y por aquí se los voy a dejar. Y en este libro, John Sadler va a escribir que los ingleses son una especie del pueblo del pacto y que ellos tienen un paralelismo espiritual y político con el Israel bíblico. Más o menos un siglo después, en la década de los 20, de los 1700, Jacques Abadie, de origen hugonote quiere decir que es cristiano protestante calvinista, propuso que los británicos, especialmente los ingleses protestantes, descendían en parte, y no me van a creer de quién será, de quién se pensaba en ese tiempo que descendían los cristianos protestantes, sino de las 10 tribus perdidas de Israel. Así es, este autor va a escribir en 1723 un libro llamado El triunfo de la providencia y de la religión. Bueno, el título está en inglés. Aquí va a aparecer. Y va a mencionar estas ideas. Literalmente ya está uniendo consanguíneamente a los ingleses protestantes calvinistas con las 10 tribus perdidas de la casa de Israel que fueron llevadas históricamente en el año 722 a.C. por el imperio asirio. Saltemos un siglo y en 1840 un historiador llamado John Wilson, en su libro Nuestro origen israelita, que en realidad el título está en inglés y va a aparecer por acá, afirmaba que las 10 tribus perdidas de Israel se habían abierto camino desde Oriente Próximo, a través del continente europeo, hasta las islas británicas. Y es más, él creía que muchos de estos israelitas se convirtieron en los pueblos celtas, escitas y anglosajones, que a la postre fueron a poblar las islas británicas. Pero ahora yo les pregunto, ¿de verdad ustedes creen que los descendientes de esas 10 tribus de Israel se veían así como los celtas? ¿O así como los escitas? ¿O así como los anglosajones? Saltemos al siguiente siglo, porque viene entrado el siglo XX. En 1902, John Harding Allen, un ministro estadounidense metodista, en su obra El cetro de Judá y la primogenitura de José, que no se llama así porque su título está en inglés y va a aparecer por acá, decía que los europeos y los americanos ya no eran gentiles, sino israelitas. Unos años después, un expositor llamado Charles Parham va a escribir un libro llamado Una voz que clama en el desierto. El título va a ser acá, donde toca temas como el papel de Estados Unidos y Gran Bretaña en el cumplimiento profético y que Estados Unidos y Gran Bretaña eran los herederos de las bendiciones de José a través de Efraín y Manasés. Es interesante porque a la vez que se predicaba esto, este Charles Parham es uno de los fundadores del movimiento pentecostal en Estados Unidos. Por lo tanto, se predicaba a la vez de las lenguas y de los dones del Espíritu Santo que los pueblos anglosajones eran descendientes de José. No pasados muchos años, un exponente de las iglesias de Dios del séptimo día, llamado Clarence Orville Dodd, va a propagar dentro de su grupo el movimiento del nombre sagrado. Y aquí ya vamos a evolucionar un poco más, porque ahora se va a decir que los nombres que están en las Biblias protestantes, que los nombres que están en las Biblias convencionales, no son los verdaderos. Y por lo tanto, que ellos tienen el verdadero nombre de Dios y adivinen qué, se va a empezar a propagar no solamente guardar el séptimo día, el Shabbat, sino las fiestas, guardar la dieta kosher y el uso del nombre sagrado, como su nombre lo dice. Entre 1934 y 1947, una persona llamada Herbert W. Armstrong funda la Iglesia de Dios Universal. En inglés, él nuevamente afirma que los habitantes del Reino Unido eran los efraínitas y los estadounidenses eran los descendientes de la tribu de Manasés. Los judíos solamente representan a, ¿adivinen quién? Pues a la tribu de Judá. Por tanto, los ingleses y los americanos deben de guardar el Shabbat, las fiestas, la dieta kosher, etc. Esta idea general que abrazan estos exponentes en referencia a que
una población o a que una raza se conecta directamente con las tribus de Israel, se le conoce como anglo-israelismo. Pero no va a ser la única, porque adivinen qué, van a surgir otros expositores que no le van a atribuir a estos anglos que sean descendientes directos de las tribus de Israel,